Buenas tardes, Drago Sabrán, Gabriel Silva, Benjamín Campillay. Buenas tardes, profe. Hola. Tardes, Luna. buenas tardes. Hola. Luna, ¿se va a quedar en la clase? Porque en la otra le pregunté y se había ido ya. Sí, me caí como a las 10:30. Ya. Espero no caerme ahora. ¿Ah? Espero no caerme de nuevo. Ya, ok. Ya. Bien. ¿Quién estuvo o se acuerda lo que alcanzó a ver Luna en la mañana? ¿Usted hasta dónde llegó? Para que y Gabriel, junto con Gabriel Silva, a ver si hacen un pequeño resumen. Usted, Luna, hasta dónde llegó y de ahí continúa Gabriel. Cuando me fui todavía estaba hablando mi compañero que había hecho la práctica en Antofagasta. En eso me quedé. ¿Te acuerdas qué es lo que nos contaba? Sí, pero no con mucho detalle. Me acuerdo que estaba hablando sobre el proceso más o menos que se hacía. Llegué hasta la parte en que contaba acerca de la molienda, si no me equivoco. Lo que estábamos viendo era el proceso. Estábamos hablando el contexto igual, como de la ciudad, del clima. El proceso de tratamiento de escoria de la planta de la Fundición Alto Norte en Antofagasta. ¿Ya? Y bueno, lo que veíamos que habían distintos tipos de procesos, y proceso de extracción, proceso de enfriamiento, proceso de molienda, un segundo proceso de molienda, había un proceso también de clasificación y un proceso de flotación. ¿Te acuerdas, Ignacio, o Gabriel Silva? Gabriel, ¿cuál era el proceso crítico que se había definido y por qué era el más crítico? Estábamos analizando la posible contaminación con agua al subsuelo, luego de algún posible error en la molienda, en los molinos SAC. Por lo tanto, habíamos hecho el supuesto, ¿cierto? O había hecho el supuesto Sergio Donoso, parece que. A ver, déjenme ver. Luna, Benjamín, Dragos, Gabriel, Ignacio Rivas, Juan Pablo Durán, Julio. Julio López había, junto conmigo, yo lo había ayudado, incitado, ¿cierto?, a que lográramos definir cuál era el equipo más crítico. Gabriel, ¿te acuerdas cuál es el equipo más crítico entonces? Ahora que lo recuerdo, sí, creo que era la planta de azufre. No era así, pero era la que limpiaba el azufre para hacerlo ácido sulfúrico. No. La planta de ácidos, esa. Pero así no lo definimos en este caso, porque lo que estábamos analizando era la planta de tratamiento de escoria. Julio López, ¿le podrías ayudar a Gabriel? ¿Cuál habías definido tú en complicidad conmigo? ¿Cuál era Sí, la profe. planta más crítica o el equipo más crítico? Sí, estábamos viendo bueno, la planta de escoria, no la de ácido. La de ácido la hablamos hace varias clases. Claro, y la planta, De digamos, y la escoria, planta de escoria, de tratamiento de escoria, habíamos definido ya un equipo más crítico donde tú nos estabas dando que tenías escrito en alguna parte los parámetros operacionales, claro. ¿cierto?
Sí, que del uno era la molino capacidad SAC. productiva del orden de 100 a 120 toneladas la hora. Ujú. Había una cierta granulometría y nos quedamos por ahí un poco pegados en los costos operacionales, que eran importantes como parámetro de operación de cada uno de los procesos, cuáles eran los costos unitarios. Y en este caso uno debiera tener claro en este molino SAC que hemos definido como más crítico para lo que es el proceso de tratamiento de escoria en Alto Norte, ¿ya? Donde definimos también un contexto operacional, ¿ah? Y establecimos, ¿cierto?, como equipo más crítico el molino SAC. ¿Mm? ¿Cómo se define, ¿cierto?, en este caso, Benjamín Campillay, el equipo más crítico? ¿Cómo tú logras llegar a establecer que el molino SAC es el equipo más crítico? Benjamín, Sí, profe. ¿cómo llegas a establecer que el molino SAC de la planta de tratamiento de escoria es el equipo más crítico? ¿Cómo tú puedes hacerlo? Eh, porque sé que deja Evaluándolo. de... Yo tengo ¿Ah? que evaluarlo. Sí, Y pues, entiendo. compararlo y jerarquizarlo con los otros equipos de la planta. ¿Cómo lo evalúas? Con el valor esperado de pérdida, Con el valor esperado de la pérdida, ¿cierto? Que es la probabilidad por la consecuencia. ¿Cómo en este caso logramos la probabilidad o la frecuencia? y qué tan probable sea de que falle, ¿Y según historia. quién hacen esa estimación de probabilidad? En el caso del RCM. Eh, yo creo que los mantenedores, El todo el equipo, equipo de trabajo del RCM, con su experiencia, determinan, oye, qué tan frecuente, ¿cierto?, falla el molino SAC. ¿Mm? Y eso, esa frecuencia, dice, oye, no, mira, cada 2 semanas lo estamos interviniendo el trommel, estamos interviniendo, ¿cierto?, por alguna falla en el shell del molino, estamos interviniendo algún sistema de control o el sistema de transmisión de potencia, el sistema de alimentación. De alguna manera hay una frecuencia de falla del molino SAC y esa es la frecuencia que yo evalúo, la frecuencia por lo que es por la consecuencia. ¿No? En este caso, Benjamín, bueno, hicimos algunos supuestos. ¿Qué aspectos tú tienes que considerar para evaluar la consecuencia? si es que afecta o no alguno de los componentes del HC. Exactamente, o sea, si afecta, si hay hay algún aspecto relacionado con la seguridad, con el medio ambiente, con la salud o con la comunidad. Pero adicionalmente yo puedo tener consecuencias desde el punto de vista estratégico, es decir, desde el punto de vista de lo que es el prestigio, el punto de vista legal. ¿Ya? Hay consecuencias del punto de vista económico. Y para evaluar las consecuencias, yo otro aspecto que considero cuando ocurre una falla es la mantenibilidad, es decir, cuánto es el tiempo que yo me demoro en reparar ese componente. Entonces, eso es parte de las consecuencias que yo evalúo. ¿Ya? Entonces, es sumamente relevante en esto la primera pregunta. La primera pregunta es lo que no tenemos nosotros. ¿Cuáles son las funciones y los estándares de desempeño del activo en su actual contexto operacional? Definimos, ¿cierto?, que el activo era el molino SAC de la planta de tratamiento de escoria de Alto Norte, a sugerencia, ¿cierto?, no sé, Julio, profe. de Julio López. Gracias, Julio. Entonces, Julio fue el que nos dio, ¿cierto?, de que el equipo más crítico, dado su experiencia y la evaluación que ellos hicieron, supuesta, ¿cierto?, imaginaria, determinaron que el equipo más crítico es el molino SAC de la planta de escoria. Julio nos había dado cuáles eran las funciones del molino SAC. Benjamín, ¿tú podrías identificar cuáles son las funciones y pedirle a Julio que te dé los parámetros operacionales? Sí, la función primaria es moler, como su nombre lo indica, reducir el tamaño del material que ingresa, de la escoria en este caso.
¿Ya? Y para la función primaria, ¿cuáles son los estándares de desempeño? Puede ser el flujo o las toneladas por hora que procesa, que muele. Julio, ¿le podría dar los estándares de desempeño? Ya. A ver, lo voy a buscar. Estándares de desempeño. Como así, amperaje, profe. Pero si tú mismo me los dijiste recién, que las Ya, ya. toneladas, me Ya, dijiste ya. entre 100 y 120 toneladas por hora entran. Por lo tanto, tiene Sí, que ser muy parecido yo lo que hoy le voy a exigir a la salida, claro, salvo lo que va a recircular en Peble. claro. Entonces, acuérdate, los parámetros de desempeño tienen que ver con la capacidad. ¿Qué otro más, Benjamín? No, en este momento no se me ocurre otro. La granulometría. Tamaño La grande. granulometría de salidas, que tiene que ver con los aspectos de calidad de la molienda, y también, ¿qué más que yo estaba haciendo alusión hace poco rato? ¿Qué otro aspecto, qué otro estándar de desempeño yo le tengo que exigir a un equipo? De seguridad. Seguridad, si hay que analizar, pero para la función primaria, El costo por tonelada producido. el costo por tonelada, esos son para la función primaria. Pero nuevamente vamos con Benjamín. Yo al equipo no solamente le pido, ¿cierto?, que me satisfaga lo relacionado con la función primaria. ¿Qué más le pido, cierto, a los equipos? Porque aquí dice cuáles son las funciones, no la función, las funciones. ¿Qué más le pido al equipo, Benjamín? Funciones secundarias como Ya, de seguridad. seguridad, ¿cierto? ¿Y cuál sería un eh, parámetro de desempeño? lo, Cero falla que afecten a las lo- personas, cero falla que afecten al medio ambiente, cero falla que afecten la salud de las personas. O ese es un parámetro de desempeño. Normalmente uno está midiendo, ¿cierto?, los índices de frecuencia también. O el índice de gravedad tiene que ver con cuán grave es la lesión que se pudiera producir. Pero esos son estándares de desempeño desde el punto de vista de lo que es la seguridad. Cero tiempo falla, que me manual. significa un accidente un incidente del tipo ambiental. ¿No? Esas son, digamos, funciones relacionadas con funciones secundarias. ¿Qué otro tipo de función secundaria yo le debería exigir al molino, a este molino SAC? De medio ambiente. Bueno, medioambientales, Funciones ¿cierto? Cero relacionadas con el falla medio que ambiente. signifique agresión al medio ambiente. Perfecto, ese es un parámetro de desempeño. ¿Qué otra función? Sistemas de protección, Sistemas de protección, caso ¿cierto? de alguna parada de emergencia. ¿Qué sistemas de protección podría tener el molino SAC? Eh, Quizá alguna parada de emergencia, algún freno que Podría puede tener ser. un freno de emergencia, podría tener protección, porque las protecciones están asociadas, ¿cierto?, a protecciones que puedan dañar al equipo o pudieran dañar a dañar a las personas. ¿Mm? ¿Ya? Okay. Daños al equipo o daño a las personas. ¿Mm? Entonces yo debiera exigirle cero falla desde el punto de vista de las protecciones que pudieran afectar a las personas o al equipo. ¿Ya? ¿Qué otra función yo debiera exigirle al molino SAC? O pudiera Er- exigirle. Ergonómicas pueden ser. Pudieran ser ergonómicas desde el punto de vista, ¿cierto?, de algunas condiciones de operación, de control de operación. Oye, ¿dónde tengo los manómetros de presión? ¿Dónde tengo los manómetros de flujo? Desde el punto de vista también de algunas facilidades para hacer algún mantenimiento diario. También son funciones que yo debiera exigirle desde el punto de vista de ergonometría. Incluso, ¿cierto?, en los molinos, en un molino SAC yo podría exigirle aspectos relacionados con apariencia. Hay compañías que, por ejemplo, les interesa o tienen
Y en general casi en todas las compañías o empresas ocurre de que los molinos los pintan de determinado color, de un color que tenga que ver con la imagen corporativa. Entonces también la apariencia pudiera ser un factor importante dentro de lo que es las funciones que debiera cumplir. Cada una con sus estándares de desempeño, y es muy importante, ¿cierto?, el contexto operacional. Recién vimos que las características del contexto operacional que tiene esta planta, esta fundición de Alto Norte, ¿ya? Que realmente es digamos, un contexto operacional bastante agresivo, ¿ya? Por lo tanto, los distintos causas o modos de falla pudieran ser, digamos, bastante diversos. Pero eso en relación a lo que es la pregunta número 1, ¿cuáles son las funciones y los estándares de desempeño del activo en su actual contexto operacional? Julio López, usted que es el que más sabe de esta planta, ¿de qué manera podría fallar en realizar sus funciones esta planta? La planta de tratamiento de ¿La planta en escoria. general? ¿Sí? Pero estamos hablando, acuérdate, ya elegimos un equipo crítico. ¿Ya? Por lo tanto, nos estamos focalizando en el equipo más crítico, el molino SAC. ¿Cómo podría, acordándose, ¿cierto?, cuáles son los parámetros de desempeño que le estamos exigiendo nosotros al molino SAC? Ya. ¿De qué manera Que no esté fallar en cumpliendo, realizar sus funciones? que no esté cumpliendo con el flujo de alimentación. Podría no estar cumpliendo con el flujo de alimentación, ¿cierto? Que es podría que la capacidad de tratamiento sea menor. Claro. Eso podría ser, ¿cierto?, que yo no esté cumpliendo las funciones que le estoy exigiendo. ¿De qué otra manera podría fallar entendiendo, ¿cierto?, que el equipo funciona cuando cumple con sus parámetros de desempeño? Claro. Pueden ser roturas en la estructura. No, de nuevo, sigamos considerando los parámetros de desempeño. ¿De qué otra manera podría fallar funcionalmente? Profe, pero eso mismo de producir una menor cantidad probablemente haga que el costo sea mayor. Ahí automáticamente ¿Sí? influiría en otro Por lo apartado. tanto, ¿tú qué podrías decir? Oye, está fallando por un lado, ¿cierto?, en relación a la capacidad de salida que debiera estar entregando, y por adicionalmente me está fallando la función porque no me está entregando el costo unitario que yo estoy esperando en la tonelada de tratamiento. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estoy tratando menos, por lo tanto me van a subir los costos. Y la granulometría, no sea... El aspecto, o sea, si no estoy cumpliendo los estándares de desempeño en relación a la granulometría, también yo voy a caer en falla funcional. Ahora, recuerden que estos parámetros de desempeño siempre se mueven en ciertos rangos aceptables, que es lo que hemos hablado también en el mantenimiento del tipo predictivo a condición. O sea, el equipo sigue funcionando, continúa funcionando siempre y cuando se muevan dentro del rango de estándares de desempeño esperado, dentro de cierta capacidad productiva, dentro de ciertas granulometrías y dentro de ciertos costos de operación. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta ahí, Julio, ¿de qué manera puede realizar y fallar sus funciones? ¿Cuál es la respuesta que vas a dar tú? Estamos adelantando el certamen 2. Por lo que dijimos. Estamos adelantando el certamen 2 aquí en el caso tuyo y te estamos dando las respuestas. Por lo que dijimos, pues, profe. ¿Cuáles? ¿Pero cuáles? O sea, si lo que dijimos, pero el yo flujo de quiero alimentación es menor, que el flujo de alimentación sea menor, que los tamaños de la granulometría no sea la pertinente. Que el flujo de alimentación sea menor que el tamaño de la granulometría. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo ahí? No, Revisa tú. eran dos ideas separadas. Pero la primera idea. La primera idea ordénala. Que el flujo de alimentación no esté ¿El flujo de alimentación o lo que es el flujo de salida? Claro. Puede ser
Lo que me interesa en el caso de los procesos unitarios, ¿cuál es el flujo que sale? ¿Eh? Me interesa el flujo de alimentación, pero el flujo de alimentación va a tener relación en el caso del molino SAC de cómo está alimentando la correa transportadora el molino SAC. ¿Ya? Yo le voy a exigir un flujo de alimentación, pero en el caso del análisis del molino SAC me interesa cuánto está saliendo. Después buscaré la causa raíz, ¿eh? Porque puede ser que la causa raíz esté en que la alimentación al molino SAC está siendo inferior. ¿Eh? Pero, ¿de qué manera puede fallar en realizar su función el molino SAC? Acuérdate que la función son moler a cierta capacidad, con cierta granulometría y a un cierto costo. Eso es lo que le estoy pidiendo yo, esa es la función. Moler de acuerdo a los estándares de desempeño. ¿Cuáles son? ¿De qué manera entonces puede fallar en realizar las funciones o la función primaria particularmente? Que la granulometría no cumpla con los requisitos no esté dentro de los solicitados. rangos de desempeño aceptables. Esa es una Sí. pérdida de función, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Mm? ¿Qué otro más? ¿Gabriel le podría ayudar a Julio ahí? ¿Gabriel Silva? Aparte de los que ya dijimos, ¿Sí? es que No, pues si son son los tres los que hemos preapartados, dicho. claro, No, son, por eso. y el único que ha dicho Julio en estos momentos es el de la granulometría. Ah, ya, el otro es, por ejemplo, algún atasco que hay al interior que impida que pueda avanzar el suficiente flujo de O sea, material como el que se espera. digamos, las toneladas tratadas, en definitiva, las toneladas molidas por hora. El tratamiento, ¿cierto? Claro. ¿Mm? Y el otro sería el costo el costo unitario por ese tratamiento. Y el 8 es el costo unitario. Esos son los tres parámetros de desempeño que Julio definió para lo que es el molino SAC, ¿m? Para lo que es el tratamiento o lo que es la función del molino en cuanto a la molienda de la escoria. ¿Estamos de acuerdo, Julio? ¿Estamos de acuerdo? ¿Benjamín? Sí, profe, de acuerdo. ¿Sí? ¿Luna? Sí, profe. ¿Está de acuerdo? Sí. ¿Ya? ¿Podría mencionarme los tres? La cantidad de material por tiempo. La cantidad, toneladas por hora. ¿Ya? Claro. ¿Mm? Que es son las toneladas tratadas al final, son las toneladas por hora. ¿Cuál es el otro, Luna? El del flujo es otro, ¿verdad? El flujo son las toneladas por hora. El flujo es ese. ¿Cuál es el otro No, parámetro de desempeño? no me acuerdo, profe. Uno más. Yo lo voy a ayudar. Ya, El tamaño, ayúdele. la Gracias. granulometría, que no Eso, esté eso. dentro del rango, La granulometría y y que el costo unitario el, sea co- muy el, co- elevado. el costo por tonelada, que es el costo por tonelada tratada, que es el costo por tonelada molida. ¿Estamos, Luna, o no? Sí, ahora sí. ¿Sí? Agradezcale ahí a su compañero. Muchas gracias, Benjamín, creo. Sí, Benjamín salió a salvarla. ¿Mm? Entonces, la pregunta para Julio, Benjamín, Luna, Gabriel, ¿mm? ¿De qué manera puede fallar el molino en realizar sus funciones? Hay tres. Luna, ¿de qué manera puede fallar en realizar sus funciones el molino? No, o sea, puede ser que no cumpla con cualquiera de las tres. Que no cumpla con cualquiera de las tres. Pues si yo lo que necesito para cumplir mi programa de producción, ¿m? Que cumpla las tres, si no cumple cualquiera de ellas, voy a tener problemas porque o no voy a tener la cantidad de toneladas suficiente para poder tener el cobre fino que tengo comprometido,
¿Mm? Ujú. Por otro lado, si no tengo la granulometría adecuada, ¿cierto? Voy a tener que, porque acuérdense que después viene un proceso de clasificación, por lo tanto van a ver, voy a tener que recircular material, y al tener que recircular material, tampoco voy a tener las toneladas necesarias para, y por otro lado, si no tengo las toneladas, evidentemente el costo por tonelada se me va a ir aumentando, dólares por tonelada. ¿Estamos de acuerdo? Luna, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Puede ¿Sí? ser cualquiera de los tres, entiendo. Entonces, esos tres parámetros de desempeño me pueden marcar a mí, ¿cierto? El hecho de que yo caiga en una falla funcional. Julio López, ¿lo entendió tal cual o no? ¿O hay alguna pregunta, duda? No, profe, quedé súper claro. ¿Ya? Benjamín, yo aquí quiero que yo quiero que todos entiendan, digamos, esta parte. Ya, Benjamín Campillay, Sí, profe, ¿sí? súper claro. Sí, clarito. Y también ¿Ya? puede ser cualquier parámetro O sea, puede de la darse, ¿cierto?, que fallen los parámetros de desempeño de las funciones secundarias. secundaria. Ujú, ¿De correcto. acuerdo? Ok. ¿Mm? ¿Por qué? Porque podríamos estar evaluando, ¿cierto?, la función de la planta de ácido. Pero en este caso no es la planta de ácido. Que estemos evaluando, ¿cierto? Pero demos el ejemplo de la planta de ácido, que es el que tengo más claro en estos momentos. Si yo por A, B o C, ¿cierto?, tuviera que estar definiendo el parámetro de desempeño de la planta de ácido de la misma fundición de Alto Norte, yo tengo que definir, ¿cierto?, una cantidad procesada de ácido sulfúrico, de gas dióxido de azufre, y debiera estar sacando también una cantidad de ácido sulfúrico. ¿Ya? Por lo tanto, ahí también tengo que ponerle los parámetros de desempeño a esa planta de tratamiento. ¿Mm? Si estuviéramos hablando, ¿cierto?, de la planta de Riles que hablamos en la mañana, de una planta fileteadora de pescado, tendríamos que estar poniendo, ¿cierto?, cuál es la cantidad de litros por hora o de megalitros por hora que yo voy a estar tratando, cuál es el volumen tratado, cuál es el flujo tratado, y cuáles son, desde el punto de vista de la calidad, cuáles son las partes por millón de contaminante que tiene ese líquido, y a qué costo me está saliendo el tratamiento. ¿Ya? Si estamos hablando, ¿cierto?, desde el punto de vista de funciones secundarias ambientales. ¿Se entiende eso, Gabriel? Sí, profe, creo que ahora se entiende bien. Y creo que ese mismo se aplica a todos los procesos que A traten de tratar todos, cualquier producto, claro. Lo a todos. importante O es sea, tener si, el resultado esperado en el... Claro, ahora ¿Mm? comprendo bien. ¿Ya? Benjamín, ¿quedas clarito? Sí, profe, súper claro. ¿Sí? Álvaro Sí. Urra, Álvaro, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe, ¿No? estaba clarito. Beatriz, Gracias. No, profe. Gracias. Dani, Profe, la parte que no entendí porque de los tres, creo, de la granulometría, tonelajes por hora, solo importaba uno, esa parte no lo entendí muy bien. basta ¿Cómo con se que lee? falle uno para que tú no cumplas, que te falle un parámetro para que tú no estés cumpliendo con la función. Ah, ok. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al final tú lo que buscas, ¿cierto?, obtener una cantidad, en el caso de la fundición o de esta planta de escoria, lo que estamos tratando, ¿cierto?, de obtener al final como resultado una cantidad de cobre fino o una cantidad de producto determinado. Y para eso se Ya. tienen que cumplir los parámetros de desempeño. ¿Mm? Y aquí viene la otra cuestión. Cuando yo busco cumplir esos parámetros de desempeño, le tengo que exigir a la planta un nivel de disponibilidad, un nivel de confiabilidad. ¿Ya? Porque, y eso ya en los siguientes pasos vamos a ir viendo, ¿cierto?, aspectos relacionados con la confiabilidad operacional. ¿Mm? ¿Cómo, cierto, una falla puede afectarme la confiabilidad operacional? Y si yo no tengo el nivel de confiabilidad operacional o no tengo el nivel de mantenibilidad, no voy a tener el nivel de disponibilidad que yo requiero de la planta para poder tratar la cantidad de producto que necesito.
¿ya? Porque otro parámetro de desempeño que debiera exigirle al molino SAC es que éste tuviera un funcionamiento con esos parámetros de desempeño por lo menos de 20 horas al día. Porque si no, no voy a cumplir el nivel de procesamiento diario que me exigen para cumplir mi plan de producción. Por eso que es sumamente importante, ¿cierto? Cuando yo defino mi plan de negocio, definir el plan de producción. ¿Mm? E inclusive lo que defino inicialmente yo es el EBITDA. ¿Cuánto es el flujo económico, ¿no?, que yo requiero diario para cumplir mi plan desde el punto de vista de la rentabilidad ofrecida? ¿Se entiende eso, Benjamín? Sí, profe. Dígame. No, sí se entiende. Igual Dragos, entendí, profe, gracias. perfecto. Dragos Abram, Sí, profe, se entiende. ¿estamos claros? Fernando Volque, Sí, profe, se entiende. ¿sí? Gabriel, Sí, profe. Ignacio Rivas, Sí, profe, quedó todo claro. Juan Pablo, Sí, profe. ¿sí? Sí. No te escucho muy convencido ahí. ¿Por qué? ¿O tienes duda? No, que Pregunte, con Juan Pablo, nomás, pregunte. lo que entendiera que con cualquiera de las funciones que falle no se está cumpliendo. Pero, ¿y eso te queda claro por qué o no? Porque si yo no cumplo el nivel de tratamiento, ¿cierto? El nivel de tratamiento, las toneladas por hora, evidentemente yo no voy a cumplir la función, no voy a estar cumpliendo mi compromiso, no voy a estar tratando la cantidad de escoria que yo requiero para cumplir mi compromiso productivo. Claro. ¿Te queda claro eso? ¿Qué pasa si yo no estoy cumpliendo con el nivel de granulometría? No se está llegando a lo que se esperaba, al producto que se Voy a esperaba. tener que recircular y por lo tanto el nivel de tratamiento para alimentar el proceso siguiente y que yo logre el resultado final en cuanto a los cobres finos o a la cantidad de producto que me está pidiendo el plan de negocio, no lo voy a cumplir tampoco. ¿Te queda claro ahí? Sí. Y desde el punto de vista de los costos, ¿qué pasa con los costos? Que Si no- si los costos son más altos, al final se está perdiendo plata ahí también. O sea, no es que esté perdiendo plata. Yo no voy a cumplir, ¿cierto?, con el nivel de costo esperado, porque yo al final, ¿cómo obtengo las utilidades? ¿Cómo logro las utilidades? El Hay que beneficio. hacer al El vender el precio, producto, el al precio que precio se... menos los Sí. costos. ¿Ya? Y acuérdense que a mí, ¿qué es lo que me exigen al final de una planta, de un proceso industrial? Me exigen el EBITDA, es decir, los flujos operacionales netos, antes de impuestos, antes de depreciación, antes de amortización, antes de intereses, el EBITDA. Me exigen a mí cumplir, cuando el gerente general de la empresa va y se enfrenta al directorio, le dice, oye, para el año 2021 tienes que cumplir este nivel de EBITDA, este nivel de ingresos brutos en tu planta, que no es el nivel de rentabilidad final, sino que son los ingresos brutos en la planta, antes de impuestos, antes de intereses, antes de amortización, antes de depreciación. ¿Ya? Y para ello tiene que hacer toda una planificación desde el punto de vista, oye, ¿cuánto tengo que tratar? ¿Cuánto tengo que moler? ¿Cuál es el nivel de recuperación que tiene que tener esa planta? ¿Cuánto es el tratamiento por hora aceptable? ¿Cuál es el nivel de confiabilidad operacional que yo debo tener en la planta? Y debo establecer todas las medidas necesarias a objeto que yo alcance el nivel de confiabilidad operacional que me va a permitir el nivel de disponibilidad, me va a permitir en definitiva el nivel de utilización que yo voy a tener en la planta, es decir, que yo pueda estar operando las 20 horas, ¿cierto? Con tantas toneladas por hora, con este nivel de granulometría y con este nivel de costos promedio, ¿ya? De tal manera de que yo cumpla con el plan de producción diario.
que si yo lo integro voy a tener el plan de producción mensual y voy a tener el plan de producción al año. Ahora, uno, ¿qué es lo que hace? O sea, de hecho, todos los días hace un monitoreo, ¿cierto?, de si se cumplieron o no el plan de producción del día. Si no se cumplió el plan de producción del día, oye, la pregunta es, ¿por qué, po? Y ahí uno empieza a buscar, por problemas de tratamiento, es decir, no estaban las toneladas por hora, no estaba el nivel de recuperación en la flotación. ¿Y por qué no estaba el nivel de recuperación en la flotación? Es que la granulometría, ¿cierto?, no era la adecuada. Entonces ahí no tuvimos el nivel de disponibilidad en el molino, tuvo una falla, ¿cierto?, que se demoró más tiempo en reparar, por lo tanto no pudimos cumplir el plan de producción horario y no pudimos cumplir el plan de producción día. ¿Se entiende eso, Juan Pablo? Sí, profe. Julio. Sí, profe. ¿Entendiste lo que estábamos conversando, no? ¿De qué manera puede fallar la función, que es la pregunta número 2? Sí, sí. ¿Ya? Juan Pablo, habíamos hablado. Luna. Sí, profesor, se entendí. Vicente Corbalán. Sí, profe. ¿Hay alguno que tenga alguna duda con respecto a cómo puede fallar la función? Entonces, la Siempre que no función... pueda cumplir uno de sus parámetros operacionales, ¿cierto? Es siempre que no pueda cumplir uno de sus parámetros operacionales, podemos decir que falle de esa manera. Sí, y pueden ser parámetros de desempeño operacional o pueden ser los parámetros de desempeño de alguna de las funciones secundarias. Por eso que hablábamos del punto de vista ambiental o del punto de vista de la seguridad. ¿Ya? Porque lo que le exigimos es que cumpla las funciones, lo que buscamos es la integridad operacional. No solamente que cumpla desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de cumplimiento de la EBITDA, le exigimos sustentabilidad y sostenibilidad, le exigimos, ¿cierto?, que no agrega el HSEC y le exigimos competitividad. Eso es integridad operacional. ¿Ya? Entonces, ¿de qué manera puede fallar en realizar sus funciones? El ejemplo lo hemos dado en torno a la función principal, pero eso no obsta, ¿cierto?, a de que eso es aplicable a todas las funciones que yo considero importantes para el activo o para el equipo que estoy analizando, que en este caso es el molino SAC. La pregunta número 3, ¿qué causa el modo de falla? Ahora, antes de entrar a la 3, uno podría señalar de que muchas veces yo tengo fallas parciales, que es lo que decía, oye, podría fallar las toneladas por hora, es decir, la capacidad productiva. Podría fallar a lo mejor los costos operacionales, o podría fallar la calidad, que es el nivel de granulometría, y si falla de manera, o sea, si falla una de ellas, uno podría decir, oye, caí en una falla del tipo parcial. Pero, ¿ya?, yo también podría tener fallas totales, es decir, una detención total del molino, un blackout del molino, ¿ok? ¿Y eso qué es lo que significa? Significa que tengo una falla total. Se me detiene el proceso. Porque de otra manera yo podría detectar, ¿cierto?, una falla, que es lo que hablamos en el mantenimiento preventivo, pero yo puedo mantener funcionando el equipo, que el equipo funcione, siempre y cuando los estándares de desempeño estén dentro de los rangos. ¿Ya? ¿Ok? Ignacio, ¿te queda claro eso? Ignacio Rivas. ¿Sí? Disculpe. ¿Ya? Entonces, de aquí podemos pasar entonces a la pregunta número 3. O nos vamos a quedar en la 2 y vamos a empezar a avanzar mejor para ver las definiciones más claras de cada una. ¿Qué causa el modo de falla o qué causa la falla funcional? ¿Qué podría causar, cierto, el hecho que yo no esté cumpliendo
las toneladas por hora. ¿Cuál podría ser la causa que no esté cumpliendo las toneladas por hora? Juan Pablo, ¿qué se te ocurre? Podría estar funcionando el molino a menor velocidad, menor potencia, ¿cierto? Sí, claro. Pero podría darse también una condición operacional. Muchas veces, ¿cierto?, el material que yo estoy tratando tiene mayores niveles de dureza que el que tenía planificado. Por lo tanto, el tiempo de residencia que requiere ese material dentro del molino es mayor. ¿Ya? Entonces, yo ahí es donde tengo que, en definitiva, ¿cierto?, buscar qué causa el modo de falla, o qué causa la falla funcional. ¿Qué causa la falla funcional? Entonces, yo identifico la falla funcional y me voy a buscar qué elemento, cuál es el modo de falla que podría estarme afectando, ¿cierto?, a la falla funcional. Y a eso se refiere la pregunta número 3. ¿Qué causa la falla funcional? ¿Qué causa ese modo de falla? ¿Ya? Pueden ser aspectos relacionados con operaciones, por pérdidas de fluido, por algún tema eléctrico, por alguna situación mecánica, algún tipo de tratamiento, un aumento en los niveles de vibración, algún desalineamiento que pudiera estarse presentando. Entonces, la pregunta número 3, oye, ¿qué es lo que causa esta falla funcional? Entonces, yo identifico la falla funcional, ¿ya? Que en este caso, ¿qué es lo que estamos analizando? Estamos analizando la situación que el nivel de tratamiento sea menor, ¿ya? Y busco por qué este nivel de tratamiento puede ser menor. Le digo, puede ser por algunos aspectos relacionados con que tienen que ver con aspectos operativos o aspectos relacionados con, en este caso, les di el ejemplo de la dureza. Muchas veces, cuando estamos hablando de tratamiento mineral o la misma escoria, ¿cierto?, puede tener un nivel de dureza superior al considerado, por lo tanto, el tiempo de residencia es mayor, necesito una mayor cantidad de tiempo funcionando y moliendo dentro del molino, por lo tanto, no voy a tener el nivel de tratamiento esperado. O puede ser algún problema relacionado con la pérdida de velocidad del molino, por alguna dificultad del tipo mecánica, eléctrica o lo hidráulica, o la que yo tengo que ir identificando hasta llegar a lo que es la causa raíz. Pero lo primero que yo tengo que identificar es qué es lo que está causando esa falla funcional, qué causa el modo de falla. ¿Estamos claros ahí en la 3, Luna? Sí, profesor. Pero, Beatriz, dígame. O sea, entiendo que igual puede ser como más técnico, ¿o no? Bueno, aquí nos metemos a partes ya técnicas. Nos metemos a partes más técnicas porque vamos a ver más adelante, y por eso que me interesa que avancemos, que hay modos de falla asociados a la parte eléctrica, modos de falla asociados a la parte hidráulica, modos de falla asociados al tema mecánico, modos de falla asociados a aspectos operacionales, inclusive pueden haber modos de falla asociados a aspectos del tipo de procedimiento administrativo. ¿Ya? Aquí ya nos empezamos a meter en la parte técnica. Y aquí, cuando buscamos, ¿cierto?, qué causa la falla funcional o qué causa el modo de falla, empezamos a aplicar el Ishikawa. ¿Se acuerda del Ishikawa, Luna? Sí, lo recuerdo. ¿Ya? Y aquí de nuevo aparecen si las 6M aparecen para todo. ¿Y por qué aparecen las 6M? Oye, ¿por qué? Porque las fallas asociadas a la maquinaria, que son los riesgos asociados a la maquinaria, ¿cierto? Porque en mantenimiento lo que vemos son los riesgos asociados a las fallas y cómo a través de los planes de mantenimiento yo logro mitigar esos riesgos de falla. Entonces aparece el Ishikawa, un tema directo, ¿cierto?, que me puede afectar y me puede generar falla, es la maquinaria. Riesgos de falla en la maquinaria. ¿Qué causa la falla o qué causa la falla funcional en la maquinaria? Ahí entro en el Ishikawa, ¿cierto?, a hacer todo lo que es causa-efecto hasta llegar a lo que es la causa raíz. Vamos a ver un ejemplo de eso. La pregunta número 4 es ¿qué sucede cuando falla? Julio,
¿qué ocurre cuando tenemos una falla funcional o una falla total en el molino SAC del proceso de tratamiento de escoria? Seguimos haciéndole la tarea y ayudándole para el certamen futuro. Se detiene la ¿Qué sucede planta. cuando falla? Se detiene la producción. Se detiene la producción, pero adicionalmente yo podría tener, ¿cierto?, un derrame del contenido del molino y yo también podría afectar la... Entonces, más que detener la producción, lo que ocurre, ¿cierto?, cuando hay una falla, ¿cierto?, ya puede ser una falla asociada a la función primaria o asociada a la función secundaria, ¿ya?, es que el molino puede detenerse o no va a estar cumpliendo, ¿cierto?, no va a estar cumpliendo los parámetros de desempeño para alcanzar la función. Pudiera bajar la velocidad, pudiera detenerse, pero yo no voy a estar cumpliendo la función. Eso es lo que ocurre, eso es lo que sucede. ¿Qué sucede cuando la falla ocurre? Que yo no voy a cumplir con con alguna de las funciones. ¿Estamos de acuerdo en eso? Julio. Sí, sí, profe. No voy a cumplir, ya sea, tú dijiste, oye, no voy a cumplir la producción, pero puede que, oye, sigas cumpliendo la producción, pero estoy afectando el medio ambiente. O estoy afectando algún aspecto del tipo ergonométrico, estoy afectando alguna de las funciones secundarias, ¿ok? Ya. Entonces, ¿por qué? Porque a mí lo que me interesa es la integridad operacional, tengo que insistirle, no solamente la producción, ¿ya? Acuérdense que es más grave inclusive que yo afecte alguno de los factores del HSEC al tema productivo, porque el tema productivo es netamente económico. Ahora, si a ustedes les interesa y les preocupa solamente el aspecto económico, esas son las grandes críticas que hay en la pandemia, ¿eh? Porque en la pandemia hay mucha gente que son de la corriente, oye, no, tenemos que continuar produciendo porque la economía es lo más importante. Pero, oye, hay un tema de salud. Lo mismo ocurre en esto. ¿Queda claro en eso, Beatriz? Sí, profe. Entonces, uno se pregunta, oye, ¿qué sucede cuando ocurre la falla? Oye, el molino se detuvo o el molino empezó a derramar y puede contaminar, o si falla, digamos, esta planta, si nos metemos en la fundición y refinería, en la parte de fundición y refinería, oye, ¿qué pasa si empieza a fallar la planta de ácido? Oye, parte de los gases no van a ser tratados ni van a ser convertidos en ácido, por lo tanto voy a empezar a contaminar. Eso me tiene que preocupar también, ¿eh? Y ese yo puedo tener un modo de falla que me afecte ambientalmente, me afecte la producción, me afecte la seguridad, me afecte la ergonomía, me pueda empezar a afectar desde el punto de vista legal, ¿ya? Entonces, no solamente yo mido, digamos, la criticidad de un proceso por las consecuencias desde el punto de vista económico. ¿Estamos claros en eso, Ignacio Rivas? Sí, profe, me quedó ¿Sí? claro. Entonces, la pregunta número 5, ¿a qué se orienta? Dice, ¿de qué forma afecta la falla? Porque ya encontramos, oye, ¿sabes qué? Falló la planta de ácido o la planta de tratamiento horrible. Falló, se detuvo o está procesando menos. Eso es lo que sucede, está procesando menos riles de lo que yo esperaba, o estoy procesando menos gases de dióxido de azufre que lo que esperaba. O si me afectó lo que me decía Julio, si me afectó el punto de vista productivo, eso es lo que sucede, me afectó, oye, bajó la velocidad de tratamiento, si bajó la velocidad de tratamiento estoy tratando menos, ya sea productos o estoy tratando menos residuos, pero estoy tratando menos. Eso es lo que sucede. Pero ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia si yo estoy tratando menos dióxido de azufre, Luna? ¿Se está tratando menos? Si estoy tratando menos dióxido de azufre desde la fundición.
¿Que se está liberando más? ¿Y qué se está liberando? Contaminante, ¿o no? Contaminante. ¿Y qué pasa cuando yo libero más? ¿Dónde vives tú, Leona? En Santiago. En Santiago, ¿eh? Bueno, ahí hay la planta termoeléctrica de Renca, que también produce dióxido de azufre. Si entra en operación, aunque la planta termoeléctrica de Renca entra tarde, mal y nunca al proceso, pero en invierno muchas veces se utiliza Pero ¿qué pasa si no están saliendo más gases de escape y más gases contaminantes? ¿Qué pasa con la comunidad de Renca? Sufre las consecuencias. Sufre las consecuencias, y pueden ser consecuencias muy graves si hay emanaciones de dióxido de azufre, porque esas son plantas a carbón. Entonces, ¿qué pasa cuando una planta emite más contaminante del esperado por una falla? Puede ser peligroso para la comunidad. Sí. ¿Y para el medio ambiente en general? Es peligroso para la comunidad y por el medio ambiente. ¿Y qué pasa con la planta? ¿Se puede quedar tranquila? Bueno, contaminé, mala suerte. No, al contrario, le pueden quitar la licencia. Te quitan la licencia para operar, te pueden infraccionar, pasar multas, ¿cierto? Se exponen a todas las medidas producto a una fiscalización de una planta que esté funcionando mal. Lo más grave es que te quiten la licencia para operar. Y de hecho, con todas las plantas termoeléctricas que están operando a carbón, hoy día, ¿cierto? Ya prácticamente están perdiendo lo que es su licencia para operar y tienen que cerrar. Hay varias plantas termoeléctricas que ya están dentro del plan de reducción de carbono. Las de Ventana están pronto a cerrar. Inclusive hoy día salió una noticia muy interesante de una de las plantas de Ventana, ¿cierto? Que su propietario es Gener, que esa planta, una de las plantas, la van a transformar en una planta desaladora. Y la autoridad detectó que ese proyecto, ¿cierto?, de transformación, de rediseño, ¿ya?, para continuar con esa planta operativa, pero con otra función, Gener no había hecho la declaración ambiental correspondiente, por lo tanto les pararon el proyecto. O sea, es un tema súper interesante relacionado con lo que estamos hablando ahora. O sea, hoy en día, ¿cierto?, las funciones del punto de vista medioambiental son funciones altamente críticas. Y muchas veces, y en la gran mayoría de las veces, más críticas que la misma función principal. ¿Estamos claros en eso, Luna? Sí, profesor, me quedó muy claro. Entonces, la pregunta número 5, ¿de qué forma o afecta la falla o cuáles son las consecuencias de la falla? Nosotros ahí tenemos que detenernos y preocuparnos, ¿ya? Porque el RCM básicamente, ¿de qué se preocupa? De las consecuencias de la falla, más que de lo técnico, más que del análisis de Ishikawa, más que de los modos de falla. El RCM, su tarea principal y su foco de acción está en lo que son las consecuencias de las fallas. Entonces, esas las tenemos que determinar y eso da lugar también a lo que es el nivel de riesgo. La probabilidad de falla por la consecuencia de la falla me da el nivel de riesgo de la planta o me da el nivel de riesgo del equipo. Y acordarse siempre, ¿cierto?, que las consecuencias pueden ser productivas, económicas, pero no son las más importantes. Quizás las más importantes porque desde el punto de vista ético, moral y desde el punto de vista económico o de lo que son las licencias para operar, son sumamente más importantes todo lo relacionado con los aspectos que tienen que ver con los factores del HSEC. Y adicionalmente, las consecuencias pueden ser consecuencias, como les he señalado varias veces, desde el punto de vista estratégico. Pueden afectar el prestigio de una planta, y si estamos hablando de una planta, bueno, cualquier planta que se vea afectada en su prestigio, en definitiva, puede verse muchas veces obligado hasta cerrar. Y también desde el punto de vista legal, y desde el punto de vista legal, ¿cierto? Los administradores de la planta, sus ejecutivos, y que en algún futuro pudieran ser ustedes mismos, ¿cierto?, pudieran verse afectados
por penas del tipo civil o ser afectados también por algún tipo de falta penal, que la debiéramos pagar inclusive con cárcel. Si nosotros se nos accidenta un grupo importante de personas, yo recuerdo hace poco, ¿cierto? O no hace tampoco, pero algunos volcamientos de un bus, de un turbús, ¿ya? Eso, bueno, significó un problema de prestigio para la empresa, pero también le significó cárcel a algunos supervisores y ejecutivos, precisamente de la parte de mantenimiento. Entonces, a eso nos podemos ver también expuestos nosotros, dadas las consecuencias que puede tener una falla. ¿Ya? Las otras preguntas las vamos a ir viendo al avance, ¿ya? No quiere avanzar esto. ¿Ya? Entonces, la pregunta número 1, ¿ya? Y eso ya ustedes la vamos a pasar bien rapidito porque ustedes son dominadores ya de... La pregunta número 1 es la que ya nos hemos hecho y nos hemos adelantado. ¿Cuáles son las funciones y estándares de desempeño del activo en su actual contexto operacional? Beatriz, ¿podrías leer la definición de funciones primarias aquí o principal? Por favor. Sí. Describir por qué el activo fue adquirido en primer lugar. Esto podría incluir factores tales como producción, calidad, capacidad o servicio técnico. Servicio técnico. Esto es lo que hemos descrito, ¿cierto? Como los parámetros de desempeño que debiera tener la función primaria. ¿De acuerdo, Beatriz? De acuerdo. Ignacio, ¿me podrías ayudar con lo que es las funciones secundarias? Sí, profesor. Las funciones secundarias. La mayoría de los activos se espera que den más de lo que entrega su función primaria. El usuario tendrá expectativas con respecto a la seguridad, control, restricciones, protecciones, cumplimiento del medio ambiente, incluso apariencia. Normalmente menos obvio, pero fallas aún podría tener serias consecuencias, algunas veces más serias que fallas de funciones primarias. Bueno, aquí están lo que hemos conversado, ¿cierto?, de las funciones primarias que tienen que ver con la seguridad, el control, las protecciones, restricciones, ergonometría, apariencia, ¿ah? Que aparece incluso apariencia y del medio ambiente. Entonces, esas funciones secundarias, dependiendo del tipo de activo, son las que yo también, aparte de la función primaria, esperaría que se cumpliera. O sea, dependiendo del contexto operacional, del tipo de activo que se trate, van apareciendo las funciones secundarias más importantes. Evidentemente que las que hemos nombrado y a las que nos hemos dedicado fuerte a analizar algunos casos de funciones secundarias relacionadas con el medio ambiente, el caso, ¿cierto?, de las plantas de tratamiento de riles de una fileteadora de pescado, o el caso, ¿cierto?, de estas plantas de ácido las plantas de ácido que normalmente están presentes en lo que son las fundiciones, que es el caso de Alto Norte, y el otro ejemplo que hemos dado en continuas oportunidades, ¿cierto?, para el caso de la fundición y refinería de Ventana. Otros elementos, ¿cierto?, que son relevantes y que inclusive forman parte son los elementos de protección, que son aquellos dispositivos instalados para lo que es la protección del activo o al personal o ambos. Creo que conversamos aquí el ejemplo, ¿cierto?, de un ascensor o un funicular en el cual yo me encuentro trabajando para ESVAL, donde inclusive se me transformó en un problema mayor ahora la situación, porque el sistema principal y más crítico que yo tenía en un principio era todo el sistema de extracción, que básicamente está constituido por lo que es el cable y el carro donde va la carga o el carro donde va la cabina. Entonces, el cable era fundamentalmente mi motivo mayor de preocupación. Ahora, estos sistemas normalmente tienen sistemas de paracaídas. Y estos sistemas de paracaídas, en el caso del que existía hasta hace un tiempo y que va a tener que cambiarse en este funicular que yo les estoy mencionando, es un sistema de paracaídas en base fundamentalmente a lo que son cables también, dispositivos de cable que se van colocando entre el carro y el contrapeso. Pero inclusive el mismo fabricante del funicular desprestigió, digamos, este tipo de paracaídas y dijo que este sistema solamente era para
algún tipo de aparcamiento o para lo que es el caso de tormenta. Para eso servía el tipo de freno que estaba actuando hoy día, y ese es un sistema de protección. Y lo que recomienda, ¿cierto?, es colocar un sistema de protección diferente, que sea un sistema de protección que de alguna manera vaya y acuñe, ¿cierto?, y acuñe prácticamente el buggy y acuñe prácticamente todo lo que es el carro o la cabina de transporte existente. ¿Y eso qué es lo que significa? Que va a haber que cambiar el principio de funcionamiento del sistema de freno, y de hecho estamos haciendo un diseño distinto que es básicamente un sistema de freno, un sistema de freno cónico, que va sobre los rieles y el buggy, y que lo que hace prácticamente ese sistema de freno cónico es que ante la detección de un aumento de velocidad actúa instantáneamente y genera un efecto de cuña en los rieles, ¿ya? Entonces cambió el sistema de funcionamiento. Inicialmente todo el tratamiento relacionado con el mantenimiento era muy similar al tratamiento de los cables, y considerar siempre que estos sistemas de protección, si bien disminuyen las tareas de mantenimiento del sistema principal, es decir, del sistema de tracción del funicular, ¿esto qué es lo que significa? Significa adicionalmente que yo tengo que preocuparme del mantenimiento del sistema de protección, ¿ya? Entonces, ese es un ejemplo de un sistema de protección de un funicular o un ascensor. En el caso, ¿cierto?, de las calderas, muchas veces los sistemas de protección, ¿cierto?, frente a un tipo de un aumento de presión, son las válvulas liberadoras de presión, que si bien, ¿qué es lo que hacen? Permiten a lo mejor que yo disminuya mi frecuencia de mantenimiento en el sistema de caldera o en algún sistema regulador de presión. Sin embargo, me va a significar adicionalmente que yo tenga que preocuparme de mantener esta válvula liberadora de presión. Y muchas veces este tipo de válvulas tienen lo que se llaman las fallas ocultas, es decir, no resulta evidente para los operadores o mantenedores que una válvula de estas características vaya a fallar. Lo mismo puede significar con este sistema que les estaba hablando de protección del funicular, este sistema de freno cónico, que puede resultar no evidente a simple vista si esto va a fallar o no va a fallar. Por lo tanto, yo tengo que preocuparme también de desarrollar algún tipo de tarea que me permita, muchas veces se llaman las tareas de búsqueda de falla, que es uno de los temas que se trata en la pregunta 7. Yo tengo que desarrollar algunas tareas de búsqueda de falla en estas válvulas liberadoras de presión, por ejemplo, sin que me afecte la función. Entonces, las tareas de búsqueda de falla, que es una de las respuestas que uno tiene que dar en lo que es la pregunta 7, muchas veces resultan que pueden aplicarse siempre y cuando no afecten la función principal. Nosotros dentro de estos sistemas de protección también tenemos, bueno, las paradas de emergencia, que era el ejemplo que yo le estaba dando del funicular. En las correas transportadoras, y ahí Julio vio la correa transportadora que operaba ahí en la planta de tratamiento de escoria, ¿o no? Sí, profe. Usted vio que en la parte lateral seguramente tenía un cordelito que está extendido a todo lo largo de la correa transportadora. Un cordel. Tengo acá una foto. Si quiere la pone. Pero ve algún tipo de cordel, porque a lo mejor no me va a servir el ejemplo. A lo mejor no tenía una parada. De más lo ve. ¿Sí? Lo voy a mandar. Ahora, ese cordelito que te voy a dejar compartir. Ya. ¿Lo tienes ahí o no? Sí. Déjenme compartir y... Sí. Ahí sí. Ya. Bueno, para continuar, ese tipo de cordelitos que espero que lo podamos visualizar, que son unos cordeles que se extienden a todo lo largo de la correa transportadora, son para lo que son paradas de emergencia,
¿ya? Y que pueden intervenir las personas cuando ven algún daño. A mí me cuesta visualizarlo, no sé si tú lo tienes identificado más o menos, Julio, lo puedes mostrar ahí. O sea, están viendo la imagen, ¿verdad? Sí, se ve la imagen. Ah, ya. El Yo cordel veo que algo. ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha ahora. Yo no sé si el Julio me saboteó o algo pasó, pero... Sí, fue el Julio, No. fue el Julio, profe. ¿Ah? Fue el Julio. No, ¿cómo crees? El Julio parece que saboteó ahí con su... Yo no sé si el... ¿Ah? Estoy saliendo por todos lados. Ya. Vamos a ver la... ¿Alcanzan a ver la slide? No, profe, no está compartiendo nada. Ok. Estamos a un minuto de la hora. Bien. El sistema de protección que estábamos viendo en una parada de emergencia en una correa transportadora. Esos sistemas, ¿cierto? O dispositivos de protección pueden reducir la necesidad de mantenimiento del activo protegido. ¿Ya? Es decir, el caso del mantenimiento de algún sistema de la correa transportadora. Sin embargo, el dispositivo de protección tiene que ser mantenido. ¿Ya? Y vamos a finalizar, ¿ya? Con esta transparencia y nos vemos si no hay preguntas el próximo miércoles. Ya, profe. Ya, profe, nos vemos. Ok. Que Chao. estén muy bien, cuídense. Chao, profe. Chao, vacúnense los que no se han vacunado. Estamos en eso. El Nacho. Ya. Que estén muy bien.